Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación. Las Moradas. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas, un programa de revista, el cual estamos transmitiendo a través de Sin Más Radio, como siempre todos los viernes. Es un programa realizado desde el sureste mexicano, desde San Cristóbal de las Casas para el mundo. Este espacio de Las Moradas, realizado por mujeres para las mujeres. Estaremos abordando el día de hoy, el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. También contaremos con información sobre diferentes aspectos de este tema en diferentes momentos de la historia. Entonces, vamos a escuchar toda esta información de nuestras compañeras Erika Vázquez, de Comunicación, de FOCA y desde El Salvador, con Radio Victoria. Entonces nos vamos con toda esta información, pero antes de comenzar con nuestro segundo programa del año, nos vamos con esta pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. Quédate con nosotras. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. La presencia en México de personas del continente africano es poco conocida y se remonta principalmente al periodo colonial en nuestro país. La historia nos refiere que estos migrantes forzados fueron capturados y trasladados de manera obligada, saliendo de distintos puertos de África hacia México. Y se calcula que alrededor de 250,000 hombres, mujeres y niños arribaron para trabajar en haciendas, ingenios, gremios, minas y trabajo doméstico. Aunque existen varias investigaciones sobre la importancia de esta población, poco se ha difundido su participación en la economía y sus contribuciones sociales y culturales a la sociedad mexicana. Desde su llegada formaron familias y comunidades domésticas con los grupos sociales que ya existían en la Nueva España, especialmente con la población indígena. Con el tiempo, los rasgos físicos de muchos de los africanos se combinaron y mezclaron. Pero también pervivieron comunidades que se reconocen e identifican como negras o afrodescendientes,
principalmente en regiones de los actuales estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Morelos, Tabasco, Guanajuato, entre otras. Una migración posterior originada en Estados Unidos fue la de los seminoles negros o moscogos, que llegaron a México después de la abolición formal de la esclavitud en 1829, y desde entonces conviven con los pueblos indígenas en el estado de Coahuila. También las recientes migraciones de africanos de Senegal, Congo, Costa de Marfil y Camerún, entre otras, así como de países del Caribe como Haití y Cuba, o de América Central como Honduras, Belice o El Salvador, han aumentado las comunidades o poblaciones afrodescendientes en México. Con esta presencia histórica de afrodescendientes, México refrenda su carácter de país multicultural y se obliga a reconocer y defender los derechos constitucionales de los afrodescendientes, así como a difundir sus valores culturales a fin de erradicar la discriminación. Y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se garantiza que ninguna persona de nuestro país pueda ser objeto de discriminación, entre otros motivos, por razón de su origen o color de piel. Nuestra diversidad cultural es un orgullo. Erika Vázquez nos comenta. Con información de Gaceta UNAM. El Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, celebrado el 24 de enero, es una fecha clave para reflexionar sobre la rica herencia africana en todo el mundo, especialmente en América Latina, donde la presencia afrodescendiente ha sido fundamental para la formación cultural, social y política de la religión. Este día resalta la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de las personas de ascendencia africana, un pueblo que ha luchado históricamente por su reconocimiento, justicia y derechos en su contexto, marcado por la esclavitud, la discriminación y el racismo estructural. En Latinoamérica, las mujeres afrodescendientes han jugado un papel esencial en la preservación y transmisión de las tradiciones, lenguas, danzas, músicas africanas, fusionándolas con las culturas locales para dar lugar a expresiones artísticas y culturales únicas que han enriquecido a la región. Sin embargo, estas mujeres también han sido históricamente doblemente oprimidas por su género y por su raza. Su resistencia y lucha por sus derechos han sido un proceso constante, desafiando tanto las estructuras patriarcales como las racistas que han tratado de invisibilizarlas. En países como Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela, las mujeres afrodescendientes han sido líderes en movimientos sociales luchando por la justicia racial y de género, promoviendo una cultura que celebra sus raíces. En lugares como comunidades afrodescendientes del Caribe y la región del Pacífico colombiano, las mujeres continúan jugando un papel crucial en la lucha por el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, el acceso a la educación y la salud y la preservación de sus tradiciones. La mujer afrodescendiente en Latinoamérica ha sido una fuerza transformadora en áreas como la música, danza y literatura, siendo figuras prominentes en géneros como la salsa, el son, el reggae y la cumbia. Además, movimientos como el feminismo afrodescendiente han emergido con fuerza, proponiendo una visión más inclusiva que combata el racismo y el sexismo al mismo tiempo. El Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes nos invita a reflexionar sobre estos logros y retos, reconociendo la importancia de las mujeres afrodescendientes como guardianas de una identidad cultural rica y diversa que sigue enriqueciendo a toda América Latina. Este día es una oportunidad para honrar su contribución al desarrollo social, cultural, político de la religión y para continuar luchando por una sociedad más justa e igualitaria. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa. Estamos en un sábado más, listas para llevarle desde Radio Victoria en El Salvador la nota informativa para el programa Las Moradas. Les contamos que la UNESCO adoptó en el 2019 el 24 de enero como el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, el cual celebra las numerosas y vibrantes culturas del continente africano y de las diásporas africanas en todo el mundo, y las promueve como instrumento eficaz para el desarrollo sostenible, el diálogo y la paz. Vamos a escuchar cuál es el aporte que se da en el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. El aporte de la cultura africana y afrodescendiente al desarrollo global ha sido incalculable. A lo largo de la historia, sus contribuciones en la ciencia, la literatura, el cine, la danza, la gastronomía y muchas otras ramas han sido fundamentales para el avance de la sociedad. En el 2019, durante la sesión número 40 de la Conferencia General de la UNESCO, se proclamó el 24 de enero como el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, una fecha que busca celebrar y reconocer esos aportes del continente africano y las diásporas africanas alrededor del mundo. La fecha se ubica en el marco del Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2015 al 2024, cuyo objetivo es lograr el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de la población afrodescendiente. En su artículo 27, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad. Por tanto, para las personas afrodescendientes, es un derecho humano el reconocimiento y goce de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a los distintos pueblos africanos y a su descendencia en todas partes del mundo. Esto incluye sus expresiones artísticas, modos de vida, valores, las tradiciones y creencias. Hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador, Roxana Laínez. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400.
En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Hoy les traemos una historia de colaboración que está marcando la diferencia en la vida de muchas personas. El trabajo conjunto entre la Fundación Panamericana para el Desarrollo en México, PADF y FOCA. Primero, hablemos un poco sobre PADF. Es una organización con más de 60 años de experiencia. Además, es una aliada de las comunidades más vulneradas en todo el hemisferio. Y a través de sus alianzas con la sociedad civil, gobiernos y el sector privado, PADF está promoviendo espacios inclusivos, resilientes y sostenibles. Y ahora están haciendo un trabajo increíble en colaboración con FOCA. ¿De qué se trata esta alianza? Pues bien, te cuento. El objetivo principal es fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan participar activamente en la definición y vigilancia de políticas públicas en temas laborales. Todo esto desde un enfoque especial en promover condiciones de trabajo digno para las personas trabajadoras más vulneradas, especialmente mujeres jóvenes migrantes. ¿Por qué es tan importante este trabajo? Según el INEGI en México, el 55% de las personas trabajadoras están en la informalidad. Esto significa que muchas personas, especialmente las más jóvenes, no tienen acceso a derechos laborales básicos como seguridad social, remuneraciones justas y condiciones de trabajo dignas. La falta de estas garantías no solo afecta su desarrollo personal y profesional, sino también su estabilidad económica y emocional. El trabajo digno no es solo una meta, es un derecho. Es la clave para que las y los jóvenes puedan construir un futuro estable, desarrollar su potencial y convertirse en agentes de cambio en nuestra sociedad. Pero para lograrlo, necesitamos entornos laborales donde se fomente su aprendizaje, se garantice el trato justo y se les ofrezcan herramientas para su crecimiento profesional. PADF y FOCA, con el apoyo de la Unión Europea, están trabajando para romper el ciclo de la informalidad que limita a las nuevas generaciones. Este esfuerzo no solo beneficia a quienes hoy necesitan mejores oportunidades laborales, sino también sienta las bases para una sociedad más justa y equitativa para todas las personas. Así que si eres joven, migrante, mujer y alguien que cree en un futuro más justo, este mensaje es para ti. El trabajo digno es posible y estas organizaciones están abriendo caminos para que las oportunidades lleguen a quienes más las necesitan. ¿Quieres saber más sobre este proyecto y cómo puedes involucrarte? No te despegues, seguiremos compartiendo historias inspiradoras para poder acercar a las y los jóvenes a un trabajo digno. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución
no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas y como siempre hacemos un cierre sobre el tema abordado. El tema que abordamos hoy es precisamente el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, que se adoptó en el 2019, el 24 de enero, por la UNESCO, el cual celebra las numerosas y vibrantes culturas del continente africano y de las diásporas africanas en todo el mundo, y las promueve como instrumento eficaz para el desarrollo sostenible, el diálogo y la paz. Tratarse de una valiosa fuente de patrimonio común de la humanidad. La promoción de la cultura africana y de los afrodescendientes es crucial para el desarrollo del continente y para la humanidad en su conjunto. El objetivo de este día es celebrar la riqueza de la cultura africana, sus ritmos, su arte, sus creencias, así como visibilizar la influencia que ha tenido la cultura africana en el mundo, principalmente en los países del continente americano, lugar al que fueron enviados multitudes de personas como esclavos, generando una mezcla cultural y un sincretismo único. Existen alrededor de 200 millones de personas que se identifican a sí mismos como descendientes de africanos que viven en nuestro continente, quienes han sido víctimas de discriminación y racismo, como en otras partes del mundo. Por ello, la promoción y la protección de los derechos humanos de los afrodescendientes debe ser de un interés prioritario. Nuestro país es un complejo cúmulo de cosmovisiones e historias, y el aporte de los afromexicanos y afromexicanas ha sido sustancial para nuestra cultura. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, son 1.3 millones de personas, representando al sí el 1.2% de la población nacional. Se asientan principalmente en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, la tierra caliente de Michoacán, la región de Yanga en Veracruz y la comunidad de Mazogo en Coahuila, integrando la riqueza cultural de nuestro país. Pero también tenemos en Chiapas, en la zona costa, muchísimas personas afromexicanas. Lo que nos ha dejado esta mezcla de cultura ha sido inmensa, sobre todo en la música, la comida, el baile, el cine. Realmente han aportado a este país una cultura que es inmensa y al mismo tiempo extraordinaria. Son ritmos únicos de África y también un estilo de cosmovisión sobre la vida muy diferente a la mexicana. Esta combinación siempre incrementa a la cultura de un país, como todas las migraciones que existen en diferentes partes del mundo, que lo que realmente vale es esta cosmovisión sobre cómo las culturas comparten cosas similares y una de la otra aprenden cosas diferentes. Entonces esto va creciendo y se va nutriendo y va creando un nuevo lazo cultural, nuevas creencias, nuevas prácticas y también mejorar muchísimas cosas que no están bien dentro de cualquiera de las dos culturas, o tres o cuatro. Siempre mejorando y viendo hacia un punto de vista por el bien común de un país, de un estado, de un municipio. Y es importante señalar que las culturas también cambian, también se transforman, también tienen una forma de llegar a un punto donde pueden ser obsoletas y pueden ser mejoradas y pueden ser transformadas o cambiadas en muchos aspectos, sobre todo cuando se hablan de derechos humanos hacia las mujeres. Entonces, cuando en muchos de estos países las mujeres no van a la escuela o no tienen derecho a participar
en ninguna cuestión política en sus países de posiciones de poder, entonces, o de decisiones de poder. Entonces, este tipo de espacios, este tipo de combinaciones de opiniones y de culturas también abren estos espacios para las mujeres, abren esas oportunidades para que muchas mujeres, muchas niñas, adolescentes que son el futuro de nuestros países tengan otro tipo de oportunidades, otro tipo de vida, otro tipo de cosmovisión sobre quiénes son, pero al mismo tiempo quién quieren ser ellas, siendo parte de esta sociedad. Esa es la mayor riqueza, ¿no? Cuando un país, cuando una cultura te da una identidad, pero al mismo tiempo tú puedes hacer muchísimas cosas y tener las herramientas para poder avanzar, para poder crear también tu propio destino, también crear tus propias oportunidades y crearle a otras mujeres oportunidades que en otro momento no se podrían dar por el contexto, por las limitantes y por todo lo que hay alrededor. Precisamente una riqueza de las migraciones en diferentes partes del mundo es esto, abrir la mente y crear más puentes de comunicación, más oportunidades y al mismo tiempo respetar las diferencias y respetar las creencias de cada persona, pero siempre respetando los derechos humanos de las y los hombres y mujeres, porque todos tenemos derechos a que nuestro cuerpo y nuestras decisiones sean respetados solo por el simple hecho de existir. Es muy fácil decirlo, pero cuando se tienen que aplicar es muy confuso y muy difícil, porque muchos de estos países o estas culturas, como en Chiapas, por ejemplo, las zonas indígenas, tienen estos usos y costumbres, el cual muchos de ellos aplastan los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre las maternidades. No tienen derecho a la educación y si la tienen es muy limitada, a salir de sus comunidades, elegir si quieren casarse o no, o estudiar o no. Aún teniendo muchas veces las posibilidades económicas, no tienen acceso porque no lo consideran algo necesario. Entonces, precisamente a esto se suma los cambios y las transformaciones que tienen que surgir poco a poco, de maneras casi forzadas muchas veces por las mismas mujeres en las luchas feministas en cada parte del mundo, por un espacio, por una oportunidad y por una transformación, siempre manteniendo su identidad, pero también al mismo tiempo exigiendo el derecho a existir, el derecho a elegir y también ver por sus beneficios como persona y sus oportunidades como mujeres o niñas o de adolescentes, ¿no? Elegir también para sus hijas, para sus hermanas, para sus primas, un futuro diferente, más digno en toda la extensión de la palabra. No puede existir dignidad si una persona no puede elegir, ni siquiera si quiere ser madre o no, si quiere tener un esposo o no, si quiere estudiar o no. Si tú no puedes elegir lo mínimo en una sociedad que tiene estas oportunidades, entonces, ¿qué más nos queda? Hay que luchar muchas veces por los derechos de las mujeres y toda la historia se ha marcado así, por mujeres que vienen luchando por otras mujeres y todos los derechos que tenemos el día de hoy en todas partes del mundo. Solo recuerden que no fueron los hombres los que lucharon por esos derechos, que se unieron hombres a la causa porque se dieron cuenta de que era una justicia y que era un derecho a existir y a tener palabra. Eso es otra cosa, pero que ellos hayan tomado la decisión de darnos esa oportunidad porque así lo consideraron, no. Es porque siempre hubo una mujer que levantó la voz, porque siempre hubo alguien, y ese alguien era una mujer que tomó la palabra para exigir que todas las demás tuvieran palabra. Con esto nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar como siempre aquí en tu espacio Las Moradas a través de CIMAC Radio. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o
por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI en las migraciones y salud sexual y reproductiva.